U, B, W. Entonces vamos a hacerle 1, 1, 1. Entonces le damos aquí, por favor, le damos 1 de la primera fase. Este cable está muy largo. Entonces enredan ustedes. Vamos 1 de la primera fase y lo conectamos al U. Uno de la segunda lo conectamos al B. Y uno de la tercera fase lo conectamos al W. ¿Listo? Entonces vamos del panel de fuerza al conmutador. Ahora tenemos que ir del conmutador al motor. Ya lo único que nos resta por hacer es, esto tiene dos bobinas, ¿sí? Entonces para que las dos bobinas funcionen sincronizadas tenemos que comunicarlas en cada una de las fases. Entonces para la primera fase, para la segunda y para la tercera. Listo, ese es el primer plano que ustedes tienen que hacer, que es prácticamente lo que ustedes ven allá, ¿sí? Entonces, arrancamos el motor. Entonces, abrimos el relé. Y como yo le di aquí 1, 1, 1, pues entonces la perilla quiere decir que al darle 1, esto tiene que funcionar. Si yo le hubiera dado 2, 2, 2, tendría que poner la perilla en 2. O si le hubiera dado 3, 3, 3, pues la colocaba en 3. Entonces le doy 1. ¿Sí? Espero que esta experiencia no les haya cambiado la vida, ¿sí? Entonces, si yo lo paso a 2, pues sencillamente no funciona, ¿no? Ahí está, la primera forma como podemos arrancar el motor. Hay que tener en cuenta que en muchos casos cuando estamos arrancando un motor estamos hablando que estamos arrancando una máquina que puede valer 500 millones de pesos, ¿sí? Entonces hay que tener las mayores medidas de seguridad posibles para no tirarse la máquina, ¿cierto? Entonces esto es lo que estamos un poco aprendiendo. Bien, vamos a conectarle ahora un amperímetro, ¿sí? Que lo tenemos acá. Entonces, la conexión es la misma, solamente que voy a desconectar cualquiera de las tres fases en la salida. Digamos, vamos a desconectar esta. Le desconecté la tercera fase. Y en vez de enviarla al motor, la voy a conectar al amperímetro, ¿sí? A cualquiera de las tres escalas. Digamos, vamos a elegir la de 2.5. Acá abajo, a la escala de 2.5 en el amperímetro. Y ahora, del amperímetro, ya conecté del conmutador al amperímetro. Ahora tengo que conectar el amperímetro con el motor. O sea, lo tengo que conectar con la fase que desconecté, ¿no? Acá desde y vuelvo y comunico las dos bobinas. Y listo, queda conectado al amperímetro. ¿En el plano qué es? Ah, pues, L1, L2, L3. Yo les dije que pueden conectar el amperímetro en cualquiera de las tres fases. Entonces, en cualquiera de esos tres, L1, L3, ustedes colocan un redondetico y con una A, que significa que hay un amperímetro, que hay conectado a un amperímetro, y lo ubican ahí con el icono. ¿Sí? En L1, en cualquiera de las tres. Yo lo hice aquí en L3, de hecho. ¿Sí? No lo hice en L1. ¿Sí? Bien. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Arrancamos. ¿Cuál es la lectura ahí del amperímetro? 1.7. ¿Cuál es la escala que estamos trabajando? Estamos trabajando la escala de 2.5, ¿no? O sea que tenemos que mirar la escala de 0 a 2.5, que es la de arriba. 1.7 más o menos 1.7. Ahí está. Observen en qué sentido está girando el motor. 1.7 amperes. Sí, observen en qué sentido está girando el motor. Digamos que a veces hay condiciones en las que es necesario invertir el sentido del giro del motor. ¿Qué sugieren ustedes para invertir el sentido del giro del motor? Invertir las fases, ¿no? Entonces, ¿cómo se graficaría allá? Se forma como una X, ¿no? El L1
Conectado a W. Es conectado a B y el L2 conectado a U, ¿sí? Y se forma como una cruz, como una X, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a invertir esto, ¿sí? Esto lo enviamos para acá y esto lo enviamos para acá, ¿sí? ¿Sí se invirtió? Qué pena, profe, ¿qué fue lo que hizo? Qué pena. Cambió los cables. Invertí el sentido que está girando el motor. Pero, ¿con cuál? Invirtiendo Cambió esas los dos dos fases. cables. Es decir, Y L2. Invertí L1 y L2. L1 y L2. Sí. Ah, Se invierte las L1 y L3. es decir, No, ustedes L2. pueden hacer esto simplemente. Ah, ok. ¿Sí? ya. Eso. ¿Sí? Ahí está. Ahora veamos cómo está. Para saber si no es en la X. Ese sería el segundo mapa. Mapa no. Plan. Pero hay, digamos, una forma en la como digamos que uno a veces hay que cambiar el sentido del giro, pero sin necesidad de apagar el motor y de invertir los cables, sino directamente sobre la marcha. Vamos a regresar como estábamos antes. Ahí estamos. Bien, entonces, si yo quiero invertir el sentido de giro del motor, muy largos estos cables. Entonces, hacerme lo que yo voy a hacer. Voy a conectar, yo puedo hacer una conexión aquí en la salida, ¿no? Yo puedo conectar 1 con 2 en la tercera fase, 1 con 2 en la segunda y 1 con 2 en la primera. No haría nada, ¿no? O sea, sería lo mismo, ¿sí? Entonces, yo puedo dejar el 1 con 2 en la tercera. En la tercera fase, puedo coger el 1 de la segunda fase, pero ya no era 1 con el 2 de la segunda, sino con el 2 de la primera. Recuerden que esta es la primera fase. Y después, el 1 de la primera con el 2 de la segunda. Y ya, quedó listo. 1, 2, 1 de la segunda con el 2 de la Primera. primera y 1 de la primera con el 2 de la segunda. Ahí quedó invertido automáticamente. Entonces, si hacemos esto, entonces le damos acá. ¿Sí? En uno está girando en un sentido. Entonces ahora yo le doy 2. ¿No cambió? No alcanzó. Como velocidad. Ahora revisamos acá. Uno, 2, 1, 2 y 1. Ahora repetimos. El 1 de la segunda con el 2 de la primera y el 1 de la primera con el 2 de la segunda. Ahora le damos 2. Sí, ya me alcancé. Sí. Para un momento y gira otra vez. Cambia el sentido aquí. ¿Sí? En estos cambios, observen ustedes en el perímetro que cuando se hace el cambio se da un pico, ¿no? ¿Sí? Un pico de corriente. Bueno, este es el otro plano. ¿Otro? Ahí podemos hacer. ¿Cuántos planos? Primero es el de la conexión. El primero es Luego sencillo. El el segundo otro es es el el del amperímetro, que es agregarle el circulito. Pues,
Sí, con el A. ese es El otro es la inversión. la inversión. Este también es inversión, pero de manera automática, ¿sí? O sea, sin necesidad de reacondicionar los cables. Pero se Sí. diagrama, sí. O sea, ¿cómo Sí, se como grafica? se gráficas. Hay un poquito de... Ah, como me decía mi profesor, un poquito de riñones. ¿Sí? Entonces... bueno, para el de inversión del sentido de giro del motor, cualquiera de los dos. ay, sí, o es. Bien, ahora vamos a arrancar el motor con un protocolo más seguro. Es decir, vamos a utilizar el contactor y el pulsador, ¿sí? Antes habíamos utilizado el conmutador. Ahora ya no vamos a utilizar el conmutador, sino vamos a utilizar el contactor y vamos a utilizar el pulsador. O sea, vamos a utilizar un sistema, un circuito de control. Ese circuito de control va a arrancar. Bueno, desconectemos eso para que no se entienda. Ese circuito de control va a arrancar aquí este panel auxiliar de fuerza, desde la primera fase L1, y va a ir hasta la entrada del contactor, ¿sí? Que es este. Desde la fase L1 hasta la entrada del contactor. De ahí, ahora nos vamos desde la salida del contactor, nos vamos a conectar con el pulsador, pero no nos vamos a conectar aquí porque esto es normalmente cerrado, sino nos vamos a conectar aquí, que es normalmente abierto. Ahí, ¿sí? Entonces, ahora, siguiendo la secuencia, vamos a cerrar el circuito conectándonos con el contactor, pero al mismo nivel, ¿no? Ahora, sigue acá, ¿no? Y para cerrarlo definitivamente aquí, con el pulsador, por el mismo nivel que venimos trabajando, ¿sí? Todo en el mismo, en el que es en el segundo nivel, ¿sí? Hasta el momento, entonces vamos a activar la parte de pares. Entonces conectamos aquí. Conectamos acá. Y cerramos el circuito total al mismo nivel del pare. Aquí vamos al neutro. Y queda listo el circuito de control. ¿Sí la captaron? Arrancamos de acá, ¿no? Arrancamos de L1. Nos fuimos al contactor, que es a la entrada del contactor, ¿no? Después de la salida del contactor, nos vamos al pulsador, normalmente abierto. Pasamos acá, al contactor al mismo nivel del pulsador. Y después cerramos el circuito aquí desde el nivel que íbamos del contactor hasta cerrar el circuito en el otro polo del pulsador. De aquí, para activar la fase de pare, entonces vamos de acá, aquí normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque yo voy a oprimir este botón y el circuito va a quedar cerrado, ¿sí?